Hola, buen día. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar con el tema número 6, funciones trigonométricas e identidades trigonométricas. En la parte de funciones trigonométricas, pues ya se culminó la semana pasada, ya deberían tener por lo menos más de la mitad del cuadro hecho. Les recuerdo que las gráficas pues tienen que hacerlas con valores, o sea, creen las tablas y van sustituyendo los valores y construyen sus gráficas donde se vea el uso de los valores utilizados en la tabla para que les quede perfecto el trabajo. Y pues continuemos entonces con las identidades trigonométricas. Recuerden que una parte del cuadro pues van a resolver 3 identidades trigonométricas que serán propuestas, tipo ejercicios propuestos, y se las darán la próxima semana para que ustedes completen el cuadro resolviendo las identidades trigonométricas. Ajá. Entonces, continuando con la actividad de las emociones, que es lo que van a trabajar en la infografía, vamos a construir un ciclo emocional, o van a construir un ciclo emocional. El proceso de las emociones, pues, digamos que cumple como un ciclo y pues lo relacioné en esta parte, pues, el que ya ha hecho un poquito las gráficas, las funciones trigonométricas, podrán ver que ellas más o menos son así, son ciclos, son cíclicas, son periódicas y más o menos tienen esta forma, como unas curvas. El ciclo emocional, pues, se inicia con algo pasa, una situación externa que nos genera un cambio a nuestro equilibrio o nuestra armonía, digamos que veníamos en armonía, en una situación normal, y de repente alguna situación externa cambia nuestro proceso, nuestra armonía o estado emocional. Entonces, lo primero que pasa pues es una situación de sorpresa o de shock. Y luego van empezando a aparecer emociones que se van desarrollando. Entonces, sería, si la situación o elemento externo es positivo, es una situación favorable, es una alegría, pues entonces se presenta como la euforia, el primer momento, los gritos, la alegría, las risas. O si la situación es de problema o de tristeza, pues se puede presentar la ira, la rabia, luego, igualito, ya después de la euforia del primer momento de la emoción, pues viene una alegría, y si es una situación negativa, pues, o de tristeza, pues viene la negación, la frustración, el temor. Bueno, luego digamos que empieza un proceso que ya es como común tanto a nivel positivo como negativo, si la situación es buena o mala, pues entonces viene como una resistencia a preguntarse, a indagar, a ver qué pasó, a conocer, a analizarse, para luego entrar como en una aceptación, ya lo que digamos como un estado como ya más de reposo, de la aceptación de la situación, y se tiende a entrar a la reflexión, a ver qué se puede hacer para entrar ahora a empezar como a volver a subir. Entonces sería como una negociación emocionalmente, a ver qué puedo hacer para ir mejorando la situación que se encuentre. O ya más tranquila, si la situación es positiva, pues ya uno pasa como en la aceleración de la euforia de la situación buena y ya uno empieza como a tranquilizar y a empezar a subir. La apertura a nuevas experiencias, nuevas situaciones, a la nueva situación, buena o mala, a explorar, a reaprender o a integrarse para luego volver a llegar al equilibrio emocional o a la armonía. Entonces, ¿cuál va a ser su actividad? Su actividad va a ser, usted va a colocar aquí una situación, usted va a enunciar la situación, sea positiva o negativa. Positiva, por ejemplo, pudiese ser un reencuentro con alguien que tenía mucho tiempo que no veía, ganarse la lotería, algo que usted le considere que va a ser muy bueno, muy positivo, muy agradable, si usted quiere. Sí, también puede trabajar con un aspecto, con una situación negativa, puede ser algún problema familiar, alguna enfermedad, Dios no lo quiera, alguna pérdida de algún ser querido, problemas familiares, separaciones de los padres, alguna situación que usted considere que es negativa. Entonces,
en el momento una mala noticia. Bueno, entonces usted va a escoger, usted puede trabajar con una positiva y con una situación buena o positiva o una situación, digamos, Dios no lo quiera, negativa. Un despido del trabajo, bueno, son diferentes situaciones que pueden pasar. Entonces usted va a redactar alguna. Puede ser obviamente de producto de su experiencia o de manera que usted la pueda imaginar una situación negativa que puede vivir o positiva que puede vivir usted a futuro. Entonces, en función de eso, usted va a ir redactando al menos 2 fases o etapas que no incluyan la etapa inicial, que sería como la sorpresa donde se consigue con la situación, esa no cuenta. Es decir, de aquí para abajo, usted va a hacer por lo menos 2. Aquí está ira, euforia y esta, usted escoge 2. O la resistencia, escoge 2 de esta. La aceptación y la reflexión, sí es normal para todos. Y de aquí en adelante también va a escoger 2. Y va a llegar aquí al nuevo equilibrio, que es como donde usted considera, Dios mediante, que esté la situación después de haber vivido el proceso de la emoción en su etapa. Entonces, también va a colocar aquí, por lo menos en la sorpresa, usted va a describir con sus propias palabras qué experimenta la persona, por lo menos aquí. La sorpresa se toman unos segundos para procesar la situación. También hemos hablado que la gente abre los ojos más como para tener mayor ángulo visual, mayor para ver bien, para analizar, para reflexionar, o sea, reaccionar y poder ejecutar alguna acción. Tengamos que esto como una descripción sencilla de la etapa, si es la sorpresa, qué se hace o qué pasa en la sorpresa. Si usted escoge la alegría, la euforia, entonces aquí, si es el reencuentro, por ejemplo, de un ser querido, bueno, entonces después de la sorpresa, pues entonces viene la euforia, gritos, llantos de alegría, brincos, se abrazan, te describe lo que usted considera que pasa aquí y además de que lo va a escribir, usted lo va a ilustrar en esta curvita, pues usted va a hacer algún dibujo, una carita feliz o algo que relacione, obviamente la va a escribir, pero también que se vea ilustrada. Y eso lo va a hacer con todas. Con las dos, por lo menos 2 fases aquí en la sorpresa también y aquí y en la aceptación. Usted va a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pequeñas ilustraciones. Por aquí hay unos ejemplos que, digamos, pudiese usted utilizar de idea para la hora de ilustrar el proceso del ciclo emocional. Aquí está otro ejemplo que observan. Por ejemplo, aquí está, usted dibuja el shock, aquí puede ser el miedo, la resistencia, la ira. Usted dibuja lo que usted más o menos considera. Aquí también lo están hechos con caritas felices o emoticones, también pudiese utilizarlos. Este está dibujado también como más, digamos, más la misma persona, un diseño de una persona en todas, cómo se ve en cómo lo asocia usted en las etapas del proceso del ciclo. Bueno, eso es con la actividad esto debe irse elaborando poco a poco, bien hecho, en hojitas blancas, de manera que usted lo pueda después recortar y armar bien bonito en la infografía final. Aspectos para la evaluación, las instrucciones para la evaluación de la infografía ya están publicadas en el aula virtual en la parte del inicio del proyecto. Bueno, ahora sí continuamos entonces con las identidades trigonométricas. Una identidad es una igualdad entre 2 expresiones que es verdadera para todos los valores de la variable o las variables involucradas. Cuando la identidad involucra funciones trigonométricas se le denomina identidad trigonométrica. Las identidades trigonométricas fundamentales son, digamos, estas son igualdades que se cumplen independientemente del valor del ángulo o de la X también. Entonces, observamos ya estas las conocemos, cosecante es igual, o digamos que es el inverso multiplicativo del seno, por eso es 1 sobre seno, secante es 1 sobre coseno, cotangente es 1 sobre tangente, tangente es seno sobre coseno, cotangente es coseno sobre seno, y están las relaciones en cuanto a los signos. Seno de menos alfa es lo mismo que menos seno de alfa, coseno de menos alfa es igual a coseno de alfa, y tangente de menos alfa es igual a menos tangente de alfa, y así como están las otras. También hay unas identidades trigonométricas derivadas del teorema de Pitágoras. Son muy fundamentales, muy utilizadas, que son seno al cuadrado más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Para cualquier valor del ángulo se cumple eso. 1 más tangente al cuadrado de alfa es igual a la secante al cuadrado de alfa. 1 más la cotangente al cuadrado de alfa es igual a la cosecante al cuadrado de alfa.
Entonces, utilizando las identidades trigonométricas fundamentales y las derivadas del teorema de Pitágoras, es posible verificar identidades más complejas. Aunque no existen procedimientos universales para demostrar que una expresión trigonométrica es una identidad, se sugieren los siguientes pasos como método de verificación. El primer paso es tomar uno de los miembros de la expresión dada y tratar de reducirlo al otro, efectuando las operaciones adecuadas. Es siempre conveniente tomar el miembro más complicado y reducirlo al más simple. Otro paso que se pudiese hacer es que si en el paso anterior, el paso 1, no nos da buenos resultados, tratar de reducir los dos miembros de la relación, es decir, trabajar un lado y después el otro, hasta que se encuentre una expresión de igualdad. Es decir, simplificar ambos lados hasta llegar a una igualdad. Si esto se logra, la relación es una identidad trigonométrica. Para llevar a cabo los pasos 1 o 2 pueden efectuarse las siguientes operaciones. Realizar las sumas y restas de fracciones indicadas, realizar las multiplicaciones o divisiones indicadas, aplicar fórmulas de productos notables o factorización, y a veces es conveniente escribir todo en términos de senos y cosenos. Bueno, vamos a hacer ejemplos de esto. Vamos a hacer sino 2, la otra clase hacemos más, la otra también, y listo, terminamos el curso. Me dice, prueba que las siguientes relaciones son identidades. Entonces, ¿qué debo demostrar? Debo demostrar que seno al cuadrado de alfa menos 1 entre secante de alfa es lo mismo que menos coseno al cubo de alfa. Entonces, ¿qué hago? Como me dice el paso 1, pues voy a trabajar el lado que se ve más complicado y tratar de llegar al otro lado, haciendo transformaciones de acuerdo a las identidades trigonométricas. Por eso aquí van a colocar identidades fundamentales y de Pitágoras utilizadas. Entonces, vamos a ir viendo qué vamos a cambiar. Entonces, ¿qué puedo cambiar? Trato de cambiar seno cuadrado de alfa menos 1. Busco una identidad trigonométrica que me involucre al seno al cuadrado de alfa. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Esa es una identidad. Entonces, yo puedo despejar, hacer un despeje, y me queda seno cuadrado de alfa, el 1 que está positivo pasa para acá negativo, y el coseno al cuadrado de alfa que está positivo pasa para el otro lado negativo. Y ya tengo seno cuadrado de alfa menos 1, que es esto mismo que tengo aquí, seno al cuadrado de alfa menos 1. Entonces yo puedo cambiar seno cuadrado de alfa menos 1 y escribir menos coseno cuadrado de alfa. Y eso es lo que hacemos. En vez de seno cuadrado de alfa menos 1, escribimos menos coseno cuadrado de alfa. Y el denominador secante de alfa también lo puedo cambiar. Entonces, secante de alfa es lo mismo que 1 sobre coseno de alfa. Entonces, en vez de secante de alfa, ahora escribo 1 sobre coseno de alfa. Donde estaba secante de alfa, escribo 1 sobre coseno de alfa. El de arriba lo dejé igual. Ahora, para realizar operaciones matemáticas, pues sabemos que debajo del coseno de alfa tengo un 1 para aplicar aquí la fácil doble C. Los dos últimos, es decir, el de arriba y el último del denominador, se multiplican en la parte superior y los dos del medio se multiplican entre ellos. Entonces me quedaría menos coseno cuadrado de alfa por coseno de alfa, menos coseno cuadrado de alfa por coseno de alfa. Y estos dos, uno por uno. Al resolver, coseno cuadrado de alfa por coseno a la 1, que se supone que está aquí de alfa, pues eso me queda coseno a la 3. Recuerden que los exponentes se suman. Coseno cuadrado por coseno a la 1 me da coseno a la 3 y obviamente menos por más menos. Y 1 por 1, 1, pues no se escribe en el denominador. Observamos que efectivamente me dan iguales y se cumple entonces, se verifica la identidad. Hacemos otro ejemplo. Prueba que las siguientes relaciones son identidades. Tengo ahora esta expresión tangente alfa por seno de alfa más coseno de alfa. Y debo demostrar que eso es igual a secante de alfa. Entonces, igualmente inicio con el lado más largo, más complicado, que sería este tangente alfa seno de alfa más coseno de alfa. Y voy a realizar cambios de acuerdo a las identidades trigonométricas para tratar de llegar a secante de alfa. ¿Qué identidades voy a utilizar? La primera que puedo utilizar es cambiar a la tangente. La tangente es seno de alfa sobre coseno de alfa. Entonces, tangente de alfa, ahora en vez de escribir tangente de alfa, escribo seno de alfa por coseno de alfa. Sobre coseno de alfa, perdón. Por seno de alfa más coseno de alfa.
Ya aquí lo primero que tengo que hacer son resolver operaciones matemáticas normales. Aquí hay una multiplicación de fracciones. Recordamos que aquí debajo del seno se supone que hay un 1. Y multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Seno de alfa por seno de alfa me va a quedar seno cuadrado de alfa. Y coseno de alfa por 1 que se supone que hay aquí me queda coseno de alfa más el coseno de alfa que ya traía. Luego entonces resuelvo, aquí se supone que hay un 1 debajo, por aquí lo escribimos para que se vea, y ya ahora se ve más claramente la suma de fracciones. Como tengo suma de fracciones, recordamos que la suma de fracciones se resuelve en X o en cruz, como lo llaman, o carita feliz. Seno de cuadrado de alfa por 1 me da seno cuadrado de alfa. Coseno de alfa por coseno de alfa me da coseno cuadrado de alfa. Y coseno de alfa por 1 me queda coseno de alfa. Luego, este seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, hay una identidad trigonométrica que me dice que eso es igual a 1. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Pues en vez de escribir ahora seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, voy a escribir 1 y el coseno de alfa sí queda igual. Y pues ya fácilmente 1 sobre coseno de alfa es lo mismo que secante de alfa. Y en vez de escribir 1 sobre coseno de alfa, pues ya lo puedo cambiar por secante de alfa. Observamos que que ya ahora llegué a donde quería llegar y se verifica la identidad. Vamos a dejar estos dos ejercicios para practicar lo visto en clase. Prueba que las siguientes relaciones son identidades. Aquí está la C y la D. Por aquí les dejo un tips de que cuando por aquí van a conseguir secante al cuadrado de alfa por una identidad, 1 más tangente al cuadrado de alfa es secante al cuadrado de alfa. Pero entonces cuando ustedes tengan secante al cuadrado de alfa, ustedes pueden utilizar la misma identidad trigonométrica secante de alfa igual a 1 sobre coseno de alfa, pero no importa con la potencia que esté. Secante al cuadrado de alfa es lo mismo que 1 sobre coseno al cuadrado de alfa, que lo van a utilizar aquí. Aquí en esta sí van a utilizar las otras que ya están. Practiquen a ver si lo logran hacer, igualito yo lo resuelvo la próxima clase, Dios mediante. Bueno, ya saben que este tema se desarrollará en 3 semanas. Ya estamos en la semana 2, nos queda la semana que viene. Recuerda revisar los lineamientos para la evaluación de este tema que ya están publicados. Dentro de la evaluación de este tema está la transcripción de esta clase, o sea, es decir, las clases de identidades trigonométricas. Si deseas ampliar lo explicado en clase, te recomiendo estos enlaces. Y pues ya sabes que si tienes alguna pregunta, pues la puedes hacer a través de la mensajería privada, ya sea de la plataforma de WhatsApp. Que esté muy bien, hasta la próxima.